Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la comunidad de CAMES que nos están viendo desde el Facebook y también a todos los que nos están acompañando desde el Zoom. El día de hoy vamos a continuar con los módulos del curso de fusiones y adquisiciones. El día de hoy vamos a hablar el módulo de la dinámica, cómo es la dinámica actual del sector de fusiones y adquisiciones, M&A en inglés, en las siglas en inglés, tanto en América Latina y también en el Perú. Cómo se está moviendo actualmente las operaciones, cómo se han movido en el tiempo y también cómo a través de esta situación pandémica global, cómo ha sido afectado el sector de M&A. Bien, mi nombre es Gerson Hernández, soy Founder Partner de la Organización Peruana de Empresas Familiares y vamos a estar compartiendo el día de hoy esta interesante charla que es parte del curso de fusiones y adquisiciones. Bien, me acompañan y cualquier consulta que tengan la pueden hacer directamente al Facebook. Vamos a tratar de contestarla en la parte final de la charla, ¿bien? Y también a los que nos están viendo desde el Zoom. Entonces, empecemos. Objetivos. El primer objetivo que quiero que se logre con esta charla del día de hoy es que ustedes conozcan, aprendan, sepan cuál es la dinámica actual del M&A en Latinoamérica, cómo el sector de fusiones y adquisiciones se está moviendo actualmente, no solo en Perú, sino también a nivel regional, ya que muchas de las operaciones, como vamos a ver, también son transfronterizas, es decir, que traspasan las fronteras que se dan entre empresas, grupos empresariales, tanto grupos de fondos privados, de capital privado o private equity, o también de capital de riesgo, que son empresas que invierten generalmente en startups o empresas en una etapa de iniciación, de incubación. Asimismo, vamos a conocer cuáles son las operaciones más relevantes de M&A, tanto en Perú, y cómo se está comportando el sector, el mercado de fusiones y adquisiciones. Bien, cómo se ha ido comportando y cómo está en la actualidad, a julio 2020. Bien, también teniendo en cuenta el impacto de esta amenaza global que es la pandemia del COVID-19. Continuemos. Y por último, vamos a aprender sobre las tendencias de M&A en cuanto a empresas que no son familiares y empresas que son familiares. ¿Por qué toco este tema? Porque hablar de empresas a nivel Perú o a nivel internacional es hablar de empresas familiares en su mayoría, ya que cerca del 90% del tejido empresarial, ¿bien? Del tejido empresarial es propiedad de una familia, de varias familias, es propiedad familiar, es decir, el control de muchísimas empresas está en manos en manos familiares, ¿bien? Entonces, es un mito de que las empresas familiares no son parte de este tipo de operaciones. Muchas empresas familiares, y a veces nos sorprende, y te va a sorprender, de que muchas empresas familiares tienen un nivel de desarrollo muy grande y que hace que no parezca que tengan un carácter familiar, ¿bien? Y también vamos a conocer las tendencias actuales del M&A y lo que nos espera de aquí al 2021, ¿bien? Empecemos. ¿Cómo se comporta, cuál es la dinámica del sector de fusiones y adquisiciones en América Latina? Es la primera pregunta que vamos a tratar de responder con esta charla. El sector de fusiones y adquisiciones es muy dinámico, sobre todo los mercados que tienen mayor operaciones, mayor dinamismo, son los mercados, por encima de todo está Brasil, que es el país con mayor operaciones de este tipo. Luego le sigue México, Colombia, Chile, Argentina, y si bien Perú últimamente ha ocupado el último puesto de esta lista, ha ido mejorando
en este tipo de operaciones, ¿bien? Mucho más que sus partes. Esto es algo que tienen que saber, ya que a pesar de que Perú tenga condiciones macroeconómicas muy fuertes, por los cuales siempre ha sido caracterizado Perú como una joya este aspecto, en estos aspectos financieros macroeconómicos, los demás países tienen fortalezas que son más atractivas para los inversionistas, ¿bien? Para inversionistas que están buscando adquirir empresas, vender sus empresas desde el punto de vista del empresario, o también buscar oportunidades de fusión y asociación. Bien, entonces les voy a compartir un poco sobre la realidad del M&A aquí en América Latina. Acá tenemos algunos de los principales mercados al año 2019, bien, en donde se mueven este tipo de operaciones de M&A. Como les mencioné, Brasil es el principal mercado. Ahí, por un lado, tenemos el número de operaciones, es decir, la cantidad de transacciones de este tipo. Y por otro lado, tenemos el capital movilizado, el valor de estas transacciones en su totalidad. Brasil, estamos hablando que en un año específico se movieron 1.081 transacciones, 1.081 operaciones de fusiones y adquisiciones. Y esto generó en su totalidad un valor, un capital de más de 43.122 millones. Bien, luego le sigue, como ven, es una gran diferencia entre los 1.081 transacciones a 240 transacciones que hay en México, y que en un valor de capital de 13.574 millones de dólares. Luego le sigue Chile con 201 transacciones y 11.024 millones de dólares, Colombia con 167, con 7.897 millones, 128 transacciones en Argentina, y por último tenemos a Perú. A veces no es muy satisfactorio ni muy feliz ver que nuestro país ocupa el último puesto de esta lista. Sin embargo, Perú también ha dado grandes pasos en la optimización, en la mejora de sus procesos de M&A. Y uno de esos grandes pasos es que ahora se va a regular el mercado de fusiones y adquisiciones. El sector va a estar regulado por el Indecopi. Antes estaba regulado por la SBS, pero ahora la SBS solo va a dar opiniones, más no va a regular como antes lo hacía. Bien, y antes el sector estaba por la SBS directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy en día, a través de esta regulación que está lanzando el Congreso, que se ha aprobado recién el día de hoy, en el Pleno, en una comisión de aprobación, ahorita va a pasar al Pleno, ya digo, eh, fue prácticamente unánime la decisión para que se pueda regular. Hay diferentes opiniones, ya lo he mencionado en el módulo anterior, de que si se regula están faltando libre mercado, pero las otras opiniones opuestas y también con fundamentos mencionan que al haber una regulación también están cuidando que no existan prácticas monopólicas, ¿no? Entonces, en donde un grupo empresarial domina todo el mercado. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En esta lista, en el Perú, hubo 104 transacciones que movieron en su total 7.319 millones de dólares. ¿Bien? Acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, esta operación que se realizó en el 2012, una operación muy interesante de NGR Restaurantes. NGR Restaurantes es el holding gastronómico, holding, por decir, de franquicias del grupo Interbank, ¿bien? Del grupo Intercor. Ellos, a través de este holding, adquirieron China Walk, esta empresa de fast food que en su momento tenía más de 50 unidades operativas. La adquirieron para fortalecer su presencia en el rubro gastronómico, específicamente en el subrubro fast food, centros comerciales, ya que China Wood siempre tiene mayor presencia generalmente en los patios de comida de los centros comerciales, ¿no? NGR Restaurantes ha adquirido varias marcas, esta no es la única. China Wood es parte de su portafolio de marcas, pero también está Bembos, por así, también estaba Don Belisario, bueno, está Don Belisario, está también Popeyes, entre otro tipo de marcas, pero esas son las más conocidas, China Walk y Bembos.
fue una adquisición interesante, ya que ChinaWood ha logrado trascender fronteras y hoy en día tiene presencia en más de 10 países de Latinoamérica y Centroamérica. Y también ha logrado pasar el umbral de los 100 locales. Entonces, se trata de una operación interesante que sucedió aquí en nuestro país con un grupo interesante, que es el grupo Interbank y China Wood, que es un sector de fast food, comida en patio, en centros comerciales. Bien, continuemos. Ahora, quiero compartirles un poquito cuáles han sido las mayores transacciones, las mayores fusiones y adquisiciones que han habido en América Latina. Bien, esperemos encontrar dentro de estas alguna de Perú, bien, sería muy interesante y es algo que ustedes tienen que conocer. Bien, acá tenemos un cuadrito, por ejemplo, la transacción más onerosa en términos monetarios fue la empresa adquirida de la Sociedad Química y Minera de Chile, en donde una empresa china, bien, adquirió el 24% de los activos, bien, y esto tuvo un monto de valor de capital por esta adquisición de más de 4.000 millones de dólares. Luego sigue la adquisición de Biomédica S.A., que también es de Chile, y fue adquirido por una empresa del mismo país. Bien, por la suma no tan pequeña de más de 3.200 millones de dólares. Otra adquisición fue la de Scotiabank Azul, el que era en BBVA Chile, antes de hacer esta adquisición fue así, fue vendida por la empresa española BBVA, ¿bien? Ahora, si vemos esta lista en la parte de abajo, pero fue la operación más exitosa en términos monetarios en ese año, peruana, es la del grupo Corporación Lindey, en donde Arca Continental adquiere los activos de Corporación Lindey. ¿Bien? Arca Continental, que procede de México, y Corporación Lindey de Perú. Como ustedes ya saben, Corporación Lindey era la creadora, la productora de Inca Cola y también la distribuidora de Coca-Cola. ¿Bien? Arca Continental Lindey es la distribuidora, embotelladora de Coca-Cola, pero a nivel América Latina. Y adquiere la participación de Corporación Lindey del 38.52%. ¿Bien? Esto fue uno de los más grandes movimientos de fusiones y adquisiciones que se ha dado aquí en el Perú. El valor de esta operación fue por nada menos que 440 millones de dólares. Una adquisición muy, muy jugosa, ¿verdad? Entonces, acá hay otro ejemplo, una operación destacada del año pasado, ¿bien? Para tener también datos, por así decirlos, actualizados, que ustedes van a conocer. Esta fue la adquisición de AgroSuper, que es un grupo de consumo masivo, un grupo de alimentos procesados tipo San Fernando, aquí en Perú, que se dedica a la producción, distribución de carnes y procesados de pollo, pescado, carnes de vacunas, el tema de hamburguesas, etcétera. ¿Bien? Y adquiere Aquachile, que es una empresa que se dedica a la producción de productos procesados a través del salmón, que tienen más de 5.000 colaboradores en Chile. Son una adquisición entre empresas chilenas. Y esta operación se dio, AgroSuper adquirió el 99.71% de Aguachile por 850 millones de dólares. Esto es la operación más destacada del año 2019. ¿Qué les parece interesante este tema? Ahora, obviamente ustedes dirán, Gerson, me estás hablando de empresas grandes, empresas que tienen una estructura empresarial muy desarrollada. Totalmente cierto. Sin embargo, hay muchísimos casos de empresas con valores también en términos de tamaño, en pequeñas y medianas, que son parte de este tipo de operaciones de fusiones y adquisiciones. Pero tenemos que aprender de las mejores prácticas, y estas mejores prácticas se dan generalmente en transacciones de este tipo, porque están siendo reguladas, son empresas que cotizan en bolsa de valores,
y al ser empresas que cotizan en la bolsa de valores, la mayoría tiene implementado el gobierno corporativo. Es algo que ya vamos a hablar en los siguientes módulos, pero que tengan estas empresas un gobierno corporativo les da mayor estructura, mayor profesionalismo, así sean de propiedad familiar. Ojo, así sean de propiedad familiar. Si tienen un gobierno corporativo implementado, mejor dicho, un directorio o un consejo de administración, como le llaman en Europa, esto da mayor seguridad al inversionista, le llena de mayor confianza para adquirir una empresa o para fusionar. ¿Bien? Continuemos. Fusiones y adquisiciones en América Latina al 2020. Bien, esto es un estudio de TTR que nos comenta un poquito de cómo se ha ido moviendo el sector de fusiones y adquisiciones. Como ven, desde el año noviembre del 2019 al día de hoy ha habido un descenso del valor total del capital que se ha movido dentro del sector de fusiones y adquisiciones. Esto se debe principalmente se debe a la situación pandémica, ¿bien? A la situación por la que estamos viviendo. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, ¿no? El sector de fusiones y adquisiciones de M&A no se ha visto, o sea, no se ha visto descendido porque las empresas no tengan apetito de adquirir otras empresas, porque no lo vean interesante fusionarse con otras empresas, porque sí lo hay. Las empresas han encontrado oportunidades para hacer operaciones de fusiones y adquisiciones. El problema de por qué ha sido afectado el sector es porque, primero, por un tema de valuación. Ya lo había mencionado en el módulo anterior, y el principio básico que se rige en estas operaciones de fusiones y adquisición es el concepto de valor, ¿sí? Y el concepto de valor, si bien podría tener un significado esotérico, ¿sí? Que significa que le estamos creando valor a los clientes, al decir que estamos generando una experiencia, pero si lo vemos desde el punto de vista del mercado de fusiones y adquisiciones, el concepto de valor tiene un solo significado y es el puramente matemático. El puramente matemático. Es decir, si te está generando un flujo positivo al accionista, vale la pena. Si no está generando un flujo positivo para los accionistas, la operación de fusiones o adquisiciones, no vale la pena. ¿Bien? Así sea la experiencia más bonita que genere esa empresa, ¿no? Pero el valor dentro del sector de fusiones y adquisiciones tiene que ver con la evaluación. Y el problema actual de la evaluación es que las empresas actualmente no saben cómo evaluar la empresa teniendo en cuenta esta situación, ¿bien? No tienen la forma de cómo evaluarla tanto a corto plazo como a largo plazo. No, ¿por qué? Te preguntarás, porque hay mucha incertidumbre. No saben si las ventas van a volver a la normalidad teniendo en cuenta, o los ingresos, teniendo en cuenta a fin de año o a 2 meses, el próximo año. Entonces hay un sesgo de evaluación en donde tanto la parte del vendedor de la empresa, bien, el vendedor, el que quiere vender algún activo estratégico o no estratégico, tal vez no sabe cómo evaluar su empresa y pone un número que puede ser muy alto debido a la expectativa que tiene de cobrar por ese activo, por esa venta o esa fusión. Y por el otro lado del comprador, ¿no? Al no tener la seguridad, la certidumbre de que lo que está comprando realmente vale lo que dice que vale. Entonces, es por esos motivos que el sector de fusiones y adquisiciones se ha visto en esta trampa, que todavía no hay un camino claro hasta cuándo va a durar, ¿bien? Pero lo que sí se tiene en cuenta, lo que sí se sabe, es que el sector de Manay poco a poco se va a ir recuperando igual que los demás sectores. Esto es un dato muy interesante. Las operaciones en América Latina caen un 25.5% hasta julio del 2020 con respecto al año anterior. Es casi un 30%, un 25.5% de las operaciones de fusiones y adquisiciones. Bien, continuemos. ¿Cómo se comportan las fusiones y adquisiciones en el Perú? Ya le he compartido cómo es la dinámica de América Latina.
sea, a nivel regional, el sector de fusiones y adquisiciones se ha visto golpeado, se ha visto impactado, se ha visto reflejado en la demora, en que se han caído las operaciones de M&A. El año empezó muy bien. En enero, en Perú, hubo 8 transacciones de fusiones y adquisiciones, pero en marzo prácticamente todo se desplomó. Bien, pero te voy a compartir un poco más sobre esto. ¿Bien? Acá hay un gráfico hasta el año 2018 de cómo ha sido la evolución del mercado de fusiones y adquisiciones. Si te das cuenta, en los años posteriores al 2015, hubo más operaciones de fusiones y adquisiciones. Bien, a partir del 2015 hubo una serie de desregulaciones en el mercado y también hubo una serie de clima político, macroeconómico, que hizo que un poco se redujera el sector de M&A. ¿Sí? Pero el 2018 y el 2019 estaba recuperándose con respecto al 2017, 2016, 2015. El sector de M&A estaba empezando a crecer nuevamente. El valor promedio de la transacción dependía del sector, depende del rubro de la industria donde ocurra esta operación. La industria donde hay un mayor valor de transacción es en la industria de energía. Sin embargo, hubo una caída del 2017 al 2018. Cayó. En el sector donde hubo un crecimiento, los sectores donde hubo un aumento del valor de promedio de transacción, fue en la industria de consumo, en la industria financiera, en la parte industrial, manufacturera y de materiales. Fueron los sectores que tuvieron un aumento de su valor promedio de transacción. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué variables están afectando a las fusiones y adquisiciones aquí en Perú y en general en América Latina? Pero esto es un estudio realizado. Bien, más o menos la mayoría de ejecutivos, de dueños de empresas que han sido parte de operaciones de M&A y también firmas de abogados, mencionan que la incertidumbre económica, el 57% de ellos mencionan que la incertidumbre económica es la variable más importante que está afectando el rubro de M&A. Y tiene que ver, está directamente ligada a lo que te mencionaba hace un momento, ¿verdad? Te mencioné que tanto los compradores como vendedores de este sector de fusiones y adquisiciones no saben cómo evaluar las empresas. Entonces, ¿por qué? Por la incertidumbre económica, porque esta incertidumbre ha hecho que los ratios de EBITDA se reduzcan enormemente de manera poco común. Bien, entonces esto ha generado como un desbalance total. ¿No? El 32% piensa que no se ha llegado a los acuerdos sobre valorización de los negocios, de los activos, que tiene que ver específicamente con lo que mencionaba hace un momento. Al ver incertidumbre económica, esto ha generado que los negocios no tengan el mismo flujo efectivo que tenían y eso ha afectado el EBITDA de las empresas y por lo tanto la valorización no ha sido equilibrada desde la parte de los vendedores y compradores. Eso ha hecho que se caigan los acuerdos. También los cambios en las estrategias de M&A piensan que ha afectado más o menos y resignación de presupuestos, las barreras en el acceso a financiamiento, el 53% de los encuestados piensa que afecta, es decir, hay muchas veces empresarios que piensan que quieren iniciar un proceso de fusiones y adquisiciones con su propio dinero, pero financieramente hablando, es mucho más rentable iniciar un proyecto con el dinero de un tercero, en este caso del banco o de algún tipo de financiamiento, que con tu propio dinero. Es mucho más rentable con el dinero de un tercero. ¿Bien? Y algo que tiene también una afectación medianamente son los problemas operativos de ejecución del proceso de M&A. Muchos empresarios creen que simplemente vender o comprar empresas es algo tan fácil como ir a comprar el pan del día a día. Los procesos de M&A tienen una duración promedio entre 6
meses a un año incluso. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso que hay que seguir. Bien, hablar de un proceso de fusiones y adquisiciones es como hablar de una receta. Si tú quieres lograr el éxito en el proceso de fusión y adquisición, tienes que seguir la receta. Si no sigues la receta, vas a fracasar, va a fracasar la operación que estás iniciando. ¿Y cuál es la receta, Gerson? Me preguntarás. La receta tiene que ver con el due diligence, que es la debida diligencia, la investigación de las partes, la negociación de contratos, toda la parte del planeamiento estratégico, bien, todos los aspectos legales que hay que tener en cuenta en los contratos de fusiones y adquisiciones. Y lo vamos a ver en los siguientes módulos. Bien, continuemos. Impacto del COVID-19 en el sector, en el mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú. Bien, se hizo una pregunta a una gran cantidad de ejecutivos, de empresarios, de dueños de negocio, y se les preguntó en qué nivel considera que su compañía se ha visto afectada por el COVID-19. El sector que más ha sido golpeado, que considera que más ha sido golpeado, ha sido el sector financiero, que el 73% de ellos piensa que ha sido muy perjudicado, un 27% poco perjudicado. Luego del sector financiero le sigue el sector de salud, medio interesante, ¿no? Uno podría creer que el sector de salud ha sido beneficiado con esta situación. Sin embargo, los ejecutivos consideran que ha sido muy perjudicado. Bien, tal vez el desborde de casos, el desborde de la capacidad instalada y también del riesgo que sufre el personal que trabaja en estas empresas hacen que se vean perjudicadas. Luego le sigue el retail consumo, el retail masivo, tiene el 50% de los ejecutivos cree que ha sido muy perjudicado y el 46% cree que no ha sido poco perjudicado. Bien, la minería, el sector de minería, los ejecutivos del sector de minería piensan el 100% que han sido poco perjudicados. Incluso en el sector de industria hay un pequeño porcentaje que piensan, que consideran que han sido beneficiados. ¿Y por qué? Han tenido tal vez acceso a financiamiento con tasas relativamente muy baratas. ¿Bien? En promedio, los ejecutivos esperan una recuperación en el sector financiero de 1 a 2 años. En el retail consumo también, la misma cantidad. En el sector de energía, que ha sido uno de los que ha tenido menos impacto negativo, y piensan que entre 6 meses a un año. ¿Bien? La industria entre 1 o 2 años, la minería en sí es irrelevante ya que ha sido poco afectado, pero entre 6 meses para lograr nuevamente recuperarse. La tecnología es uno de los sectores que han sido poco perjudicados en esta pandemia. Incluso les voy a dar unos datos muy interesantes ahorita sobre el rubro de tecnología. También 6 a 12 meses para lograr una recuperación óptima y llegar a niveles pasados pre-COVID, ¿bien? Y el sector de salud que sí está teniendo una proyección mucho más negativa de la situación de 1 a 2 años, ¿bien? Continuamos. El número de transacciones en Perú se redujo en 55% a julio de este año. Bien, pero comparado con el año anterior, las operaciones de M&A han sido totalmente perjudicadas, pero ya lo hemos hablado, ¿bien? No es por un tema de que las empresas no quieran adquirir otras empresas, porque como ya lo hemos visto, puede ser que hayan activos que son más baratos que su valor del mercado, ¿bien? Entonces, pero hay una incertidumbre, hay una falta de acuerdos en la valoración de estos activos que generan esta caída enorme del 55%. Esta reducción alcanzaría los 1.491 millones de dólares. Eso es todo el capital que se está perdiendo por esta situación. ¿Bien? Unos datos interesantes que les voy a compartir ahorita es lo siguiente. El sector con mayor número de transacciones, a pesar, bien, escuchen, a pesar de la situación
que estamos viviendo el día de hoy es el sector tecnológico. Han tenido 5 transacciones y ha habido un aumento del 67% con respecto al 2019. Ese es el sector que sus operaciones de M&A han crecido a pesar de la situación. Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué dirás? Porque como lo hemos visto, lamentablemente gracias a la pandemia, la transformación digital de las empresas se ha visto, pero acelerada. Se ha pisado el acelerador de la transformación digital y eso ha hecho que aparezcan opciones de startups, empresas tecnológicas, aplicaciones, delivery a través de aplicaciones, entre otras variedades. Y esto ha sido como que se ha vuelto muy atractivo para inversionistas. Los sectores más afectados en cuanto a M&A han sido los servicios financieros. Había una caída del 50% con respecto al año anterior. 50%. Los mercados minoristas también han tenido una caída del 57%. Y el área de transporte y logística, que está directamente ligado a los mercados minoristas. O sea, si hay una caída en los mercados minoristas, el área de transporte, en la industria de transporte y logística también va a tener una caída similar. Son servicios conexos, industrias conexas, ¿bien? Que influyen una en la otra. Las fusiones y adquisiciones entrantes de Estados Unidos han disminuido en 50% con relación al 2019, aquí en Perú. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque es el país que tiene más operaciones, que es partícipe de más operaciones de M&A aquí en Perú. Es el país que a través de su capital privado, private equity o a través del capital de riesgo o asociaciones, es el que más mira a Perú en términos de los inversionistas que están haciendo operaciones en nuestro país. ¿Bien? Y por último, hay que tener en cuenta que el impacto estimado del PBI es que va a haber una contracción este año del 12 al 20%. Incluso hay economistas que son más negativos, pesimistas, y que esto lo jalan al 30%. Pero lo importante es que va a haber una contracción. ¿Eh? Ahora, esto si bien nos da una serie de datos actuales sobre la dinámica del sector de M&A aquí en Perú, tenemos que saber que esto es una radiografía del momento actual. No significa que en el futuro se mantenga de esta manera, ¿bien? Que siga esta tendencia. Bien, lo que pensamos los que estamos dedicados al sector de fusiones y adquisiciones, a los que tenemos y colaboramos con familias empresarias en Perú y América Latina, sabemos que esto es simplemente temporal, es un momento. Y como una represa, las operaciones de M&A se están juntando en esta represa. Y está viendo un pequeño chorrito de agua que está ingresando al caudal de estas operaciones. Pero cuando ya el próximo año, nosotros creemos que entre el tercer trimestre al segundo semestre del 2021, estas operaciones ya van a empezar a normalizarse y esta represa se va a romper y va a haber un salto importante, va a haber un crecimiento significativo de las operaciones de M&A. ¿Bien? Entonces, eso es un dato para que conozcamos la realidad al día de hoy, pero no significa que el futuro se siga comportando así. ¿Bien? Continuemos. Les quiero compartir algunos mitos del mercado de fusiones y adquisiciones, algunos mitos del sector de M&A que ustedes deben tener en cuenta, muy importantes. ¿Bien? Primero es que muchos empresarios, muchos dueños de negocios, tienen la idea que construir es mejor que comprar. ¿Por qué? ¿No? Uno piensa que al hacerlo desde cero va a ser mejor, pero la evidencia empírica nos ha demostrado que empezar un negocio de cero cuando tienes ya un nivel de desarrollo empresarial significativo, cuando ya tienes una evolución empresarial, empezar otra empresa desde cero te genera mucho más costos que adquirir una empresa que ya está funcionando. Como les digo a algunos empresarios con los que colaboro, tú al crear una empresa, al crear un nuevo producto, estás creándolo, pero esa creación
no viene acompañada de clientes. Esa producción de producto no viene acompañada de ventas. ¿Bien? Estás creando un producto, una nueva empresa, pero no viene acompañada de quién va a generar, de cómo se va a generar esos ingresos. Tú vas a tener que empezar de cero a través de actividades comerciales y de marketing mercadológicas para hacer que esta empresa surja, crezca, evolucione, se consolide, se llegue a una etapa madura. Pero no viene de la mano con lo otro. En cambio, cuando tú, por ejemplo, quieres diversificarte, quieres ingresar a un nuevo rubro, pero no quieres empezar de cero, adquieres y tienes el flujo de efectivo, obviamente, y también tienes el acceso al financiamiento, adquieres una empresa que ya está funcionando. Por ejemplo, Alicor, pues es parte del grupo Romero, es un grupo de propiedad familiar. Alicor ingresó al mercado colombiano y para lograr la logística necesaria que se requiere, tuvo que adquirir una empresa de logística de, de Colombia, autóctona de allá, como lo tiene aquí en Perú, que es Ranza. Ranza es la empresa logística que le da servicios a Alicor, ¿no? ¿Por qué? Porque empezar de cero con esa empresa, con una empresa logística era demasiado costoso. Y implementar Alicor en ese nuevo mercado era empezar también desde cero a buscar clientes. Entonces, la mejor opción en ese momento fue adquirir una empresa que estuviera en esa línea de negocio. Siguiente, M&A es para grandes empresas. Se piensa que las estrategias de fusiones y adquisiciones solo lo pueden hacer estas grandes empresas. Están totalmente equivocados. Lo pueden hacer desde las pequeñas, medianas, microempresas, lo pueden hacer todos. Sin embargo, hay ciertos retos que tienen estas empresas comparado a las grandes empresas. Pero no significa que todas las grandes empresas lo tengan toda la información completa, ¿bien? No significa eso. Pero muchas de las pequeñas y medianas empresas, lo que les falta es información para hacer una valoración totalmente objetiva. Generalmente el emprendedor es muy optimista con respecto a la valoración de su empresa y siempre pone precios mucho más altos. Entonces, las empresas pequeñas y medianas pueden realizar estas operaciones siempre y cuando tengan la información completa y puedan valorar la empresa. Generalmente se espera de que un tercero, una empresa tercera, un asesor externo, valorice la empresa para que no haya conflicto de interés. El M&A es una distracción. O sea, se piensa que debemos continuar creciendo en nuestra línea de negocio actual y empezar otra línea de negocio o tener un crecimiento horizontal, es decir, adquirir empresas que están en el mismo rubro que nosotros, o tener un crecimiento vertical, es decir, empresas que son parte de la cadena de valor, pero que no necesariamente son competencia nuestra. Por ejemplo, soy una empresa del rubro de alimentos, bien, un restaurante. Para crecer a través de una adquisición, a través de un crecimiento horizontal, puedo adquirir otra empresa de restaurantes, ¿sí? Y esto va a hacer que en vez de tener un local, tenga dos locales. O también puedo hacer un crecimiento vertical. No solo estoy adquiriendo, ya no quiero otra empresa, sino adquiero, por ejemplo, la productora de los alimentos, adquiero, si soy una empresa que utiliza embutidos para la venta, como una hamburguesería, puedo adquirir una embutidora que ya tiene una experiencia en el mercado, que ya tiene clientes y aparte me va a dar a mí un beneficio en costos a la hora de adquirir esos productos. Bien, la mayoría de M&A tienen un rendimiento inferior. Esto es totalmente falso, ¿no? Es una creencia de que las operaciones de fusiones y adquisiciones terminan teniendo menos valor. O sea, cuando se logra ya de manera exitosa, se piensa que después las empresas caen de valor. Eso es totalmente falso. Han habido ciertas operaciones, eso sí, que han hecho que se crea que no se genere el rendimiento esperado. Pero sí, la evidencia empírica en su mayoría de casos, hablo de más del 90% de los casos, tiene un rendimiento interesante para los accionistas. Pero recuerden, para lograr eso hay que planificar, hay que hacer todo un proceso, hay que seguir la receta de un M&A exitoso. ¿Bien? Se piensa que las fusiones y adquisiciones pueden quebrar la cultura de la empresa. Cuando una empresa adquiere otra, la adquiere con sus activos y sus pasivos. Al hablar de los pasivos, estamos hablando de su planilla, hablamos de su gente, hablamos de su equipo. Se piensa de que al adquirirla se está quebrando
la cultura de la empresa, y eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que si no hay un proceso de integración de la empresa que se está adquiriendo, o en una empresa, entre empresas que se están fusionando, si no hay un proceso de integración correcto, puede haber problemas, totalmente cierto. Pero si esto se planifica con la total y debida diligencia, el riesgo se reduce a muy, muy bajísimo que suceda. ¿Bien? Y financiar la operación con recursos propios. Hay empresarios que quieren adquirir o fusionarse con empresas teniendo solo los activos propios, el flujo efectivo propio, y eso es totalmente no es equivocado, pero es la evidencia muestra que hacerlo con recursos de un tercero, de un externo, de un banco o otro tipo de financiamiento es mucho más rentable, ¿bien? Financieramente hablando. Continuemos. Principales razones de las empresas para empezar un proceso de adquisición o fusión. ¿Por qué adquieren las empresas otras empresas? Primero, porque quieren crear valor para el accionista. Como les mencioné, el concepto de valor no es un término esotérico, es un término monetario, es un término económico. Y cuando hablo de creación de valor, significa que el valor para el accionista tenga un aumento, tenga un crecimiento de su acción o del valor de la empresa. ¿Bien? Es lo más importante en este tipo de operaciones. O también lo que se llama las sinergias, ¿bien? La creación de valor a través de sinergias. La teoría de la sinergia significa que una empresa tiene un beneficio, yo al adquirirla estoy también adquiriendo ese beneficio. Otra razón es el maximizar el poder del mercado. Ya les he mencionado en la anterior charla, por ejemplo, de una de las operaciones más interesantes de adquisición que se han dado en el mercado peruano, logrando casi el 87% de la cuota del mercado, de prácticamente tener esa cuota del mercado in retail, que es la subsidiaria de Interbank, adquiriendo Incafarma, Mifarma, Boticas Baza, teniendo casi un mercado totalmente controlado. Esto tiene sus desventajas desde el punto de vista económico. Dicen que hay una concentración de precios, de que obviamente se reduce la calidad y el servicio que se da a los clientes, al consumidor, y también se está perjudicando al consumidor porque la empresa, al tener el control casi total del mercado, puede hacer lo que quiere. Tiene parte de verdad, tiene parte también de mentira, todo este tipo de situaciones, pero lo bueno es que está siendo regulado ahora, va a ser regulado ahora. Oportunidad de mejora a través de la sinergia, ya les he mencionado, al adquirir una empresa, fusionarse con otra empresa, se genera economía de escala, que ya lo hemos conversado, economía de escala en cuanto a tecnología, en cuanto a marketing, en cuanto a costos, ¿bien? Y también se generan otro tipo de beneficios, beneficios fiscales, ¿bien? Diversificación. Yo puedo adquirir una empresa si quiero diversificarme. No quiero empezar una empresa desde cero, pero quiero empezar a diversificarme porque, según la teoría económica, es mejor tener los huevos en diferentes canastas. Eso lo sabe. Entonces, diversificarte es un paso importante para tener seguridad de tus ingresos. ¿Bien? Y también darle seguridad a tu patrimonio. Revitalización estratégica. En algún momento las empresas se quedan estancadas. Se quedan estancadas, sobre todo si hablamos de una empresa familiar, es porque la generación actual tal vez se queda viviendo del éxito pasado, pero hubo nuevos cambios en el mercado, hubo una evolución de la competencia, se modificó los gustos, la preferencia de los clientes, y eso hizo que nuestras ventajas competitivas se reduzcan y haciéndonos menos competitivos en el mercado. Entonces, una excelente forma de revitalizar la estrategia es a través de adquirir nuevas empresas, vender activos no estratégicos o fusionarnos con alguna empresa para lograr sinergias. Y por último, la internacionalización, la tan ansiada internacionalización, lograr que nuestra empresa pise la tierra de otros países, de nuestros países hermanos o países de otros continentes. Bien, es muy común que empresas familiares busquen internacionalizarse a través de la adquisición de otras empresas. ¿Bien? Es muy común ver eso. Les voy a dar algunas principales razones de adquisición dentro de las empresas familiares. Ya les había mencionado que hablar de adquisiciones y fusiones es hablar también de empresas familiares, ya que el 90% del tejido empresarial es de propiedad familiar, ¿bien? En América Latina.
Primero es porque incrementa el valor del patrimonio. Dentro de las empresas familiares, el concepto de valor cambia un poco y hablamos de un valor paciente, de un valor que la familia empresaria no lo mira tan a corto plazo como se podría mirar en una empresa de capital privado, en una empresa no familiar. En una empresa familiar de característica familiar, el patrimonio, se tiene una visión sobre el patrimonio a más largo plazo. Se habla de un valor que se tiene que traspasar de generación a generación. Y la medida del tiempo no son 5 años, la medida del tiempo dentro de una empresa familiar es una generación o dos o más generaciones. ¿Bien? La diversificación financiera del patrimonio. Al adquirir nuevas empresas, estoy cuidando este patrimonio. Dentro de las empresas familiares hay un concepto adicional al tema de valor que es el concepto de legado. Legado es algo que tú recibes para hacerlo crecer y después dejarlo a la siguiente generación. Y esta generación, la siguiente generación, lo va a recibir y tiene la misión de también incrementar el valor de este legado y volverlo a pasar a la siguiente generación. Y la diversificación a través de la adquisición de empresas es una excelente forma de cuidar ese patrimonio, ¿sí? Y hacerlo crecer. Aportar seguridad a los accionistas, tanto a los accionistas mayoritarios como minoritarios. Otro es que crea oportunidades para la siguiente generación. Muchas veces hay empresas familiares que nacieron en una industria tradicional, por ejemplo, en una industria de pescadería, en una industria metalúrgica, en una industria cementera, en una industria textil, y para buscar la forma de acercar a la siguiente generación, a los hijos, a la empresa familiar, se quiere que estos hijos empiecen nuevas líneas de negocio. Entonces, se adquieren empresas para que los hijos puedan seguir operándolas. ¿Bien? Ahora, seguro ustedes se preguntarán, pero solo por ser hijo van a tener la oportunidad de tener otras empresas. Obviamente hay un proceso para que un hijo forme parte de una empresa familiar, obviamente en las empresas familiares profesionalizadas, ¿bien? En las que hay un gobierno corporativo, se espera que los hijos tengan estudios, se esperan que los hijos tengan experiencia trabajando en empresas similares, ¿bien? Antes de adquirir la gerencia de una empresa o de la empresa en su totalidad. Disminuir el riesgo financiero en la expansión. Al expandirme, al adquirir otra empresa, estoy disminuyendo en gran cantidad este riesgo. Si yo me expando con mis propios recursos y desde cero, ya hemos hablado, hay mayor riesgo. Y por último, aumentar la cuota del mercado. ¿Bien? Y las principales razones personales de adquisición de empresas, primero es porque se quiere ofrecer una oportunidad a los hijos. Cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de empresas que ya tienen un desarrollo interesante, se adquieren empresas porque se quiere ingresar a nuevas unidades de negocio que diversifiquen el patrimonio y también porque se quiere que los hijos controlen, manejen, dirijan esas unidades de negocio. También porque se quiere preservar el legado familiar, ya les he mencionado. El concepto de legado significa que tú recibes algo en un momento dado y tienes que hacerlo crecer para en algún momento cederlo a la siguiente generación. Ese es tu trabajo con respecto al legado en empresas familiares. Fortalecer la unión familiar al tener una mayor diversificación, también te permite tener una mejor dirección empresarial, tener un equipo más grande, una empresa más profesionalizada, que al fin y al cabo te va a permitir tener más tiempo con tu familia, ¿no? Fortalecer la unión familiar. Crear ventajas económicas, riqueza, por ejemplo, una de las empresas familiares que tienen una importante e interesante diversificación es el grupo de los Brescia Caferata, ¿no? El grupo Breca está diversificado en el sector salud, en el sector de seguros, en el sector minero, en el sector hotelero, en el sector inmobiliario, en diferentes otros sectores como el cementero, el pesquero, etcétera. Y por último, el aseguramiento de fuentes de ingreso. Tú vas a tener ya empresas adquiridas, no solo estás creando una empresa, ya no estás creando una empresa, sino ya tienes una empresa que tiene una fuente de flujo efectivo positivo. Es decir, tú al adquirirla, el flujo efectivo va a continuar. Tú cuando creas una empresa tienes que empezar a crear ese flujo efectivo. Cuando quieres una empresa que ya está funcionando, ese flujo efectivo es continuo desde la adquisición. ¿Bien? Galo y Amat, en su libro Secreto de las Empresas Centenarias, nos mencionan lo siguiente. La evolución preferible de la empresa familiar es la que conduce a llegar a ser una empresa multigeneracional, en donde los hijos también sean parte de la operación del negocio, pero teniendo en cuenta las características
de experiencia y estudio, ¿bien? Que opera con éxito varios negocios, o sea, no solo es una empresa familiar multigeneracional, sino también opera varios negocios y en varias áreas geográficas. Está diversificado por países, no solo en una sola localidad, pero manteniéndose unidos los miembros de la familia como propietarios. Y esto es muy importante, propietarios preparados. No solo importa que tú seas heredero de la empresa familiar, lo que importa es que estés preparado para cuidar ese legado que te están cediendo para que tú aumentes el valor de ese legado y lo puedas pasar a la siguiente generación. Bien, mi nombre es Gerson Hernández, espero que les haya gustado este módulo de fusiones y adquisiciones con estos datos interesantes del dinamismo del sector de M&A en América Latina y Perú, y nos vemos en un siguiente módulo para seguir hablando sobre fusiones y adquisiciones. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.